Nivel de acuerdo donde muchas veces los sindicatos, o la mayoría de las veces, no damos respuesta acerca de ciertas reflexiones teóricas y críticas y alternativas a la problemática educativa en general, para tomar una definición. Entonces, acuerdo, asumimos esa autonomía o entendemos, o delegamos y entendemos que la lucha política es patrimonio de los partidos políticos. Nosotros decimos que no hay que delegar, que el sindicato es un sujeto, como sujeto colectivo tiene vida propia, que después todas las fuerzas políticas tienen derecho a influir sobre la vida del sindicato, pero que ya no existe más eso donde el sindicato o esa vieja concepción histórica donde el sindicato a veces era correa de transmisión de cierto partido político, sino que también puede ir en la amplia avenida de poder dar cuenta de todos los problemas de la vida social. Ya no solo de género, de ambiente, no solo en el caso educativo de las reformas educativas, de la política educativa, sino en muchos aspectos o en esa integralidad y tener casi su propia plataforma convergiendo con otros sobre lo político y superar esa dicotomía entre lo social y lo político que algunos la plantean en términos, hay corrientes muy autonomistas o sectarias y demás. Algunos piensan que lo social y lo político en términos de confrontación o en términos de espacios separados, y en realidad la vida no se presenta así, ¿no? En tanto la realidad se expresa en ambos términos, ¿no? No es que lo político anda por un lado, lo social por otro, sino que hay cierta convergencia. Pensarlo integralmente me parece que es necesario desde el sindicato. Entonces, el sindicato como intelectual colectivo, reforzar esa identidad, esa autonomía, esa seña de identidad que le permita tener su propia personalidad y discutir cada uno de los temas que hacen a la vida social, ¿no? Y por supuesto, esto con independencia de clase, ¿no? Desde la centralidad del mundo del trabajo, entendiendo que la contradicción principal que mueve a esta sociedad es la contradicción capital-trabajo, desde la centralidad del mundo del trabajo, pero un intelectual colectivo que esté por fuera de la razón de Estado. Digo, por fuera de la razón de Estado y entender que se entiende esto como metáfora, ya sea por fuera del modelo sindical hegemónico que es muy paraestatal y que funciona a partir de la dinámica que los diversos gobiernos le van imponiendo, porque hay un sindicato claramente integrado al Estado, inclusive los sindicatos llamados progresistas, ni que hablar de los otros, pero también por fuera de la razón de Estado, porque hay que promover cierto pensamiento crítico, cierta libertad de pensamiento, también para las fuerzas de izquierda, para que sepan que a veces se puede pensar, a veces con y a veces contra el partido político. Hay que evitar cierta pereza intelectual de pensar solo con una consigna de que con una nueva dirección, o que la solución de todos los males es una nueva dirección para el sindicato. Hay que construir una nueva, es cierto, pero en eso, si no cuestionamos, no luchamos en la construcción de un pensamiento contrahegemónico en muchos de los lugares de trabajo, va a ser difícil recuperar. Y ahí hay una batalla, nosotros tenemos en el sector docente una batalla muy potente contra un sentido común impuesto por sectores del reformismo sindical como es la conducción hegemónica de la CTA. De lo contrario, quedarnos y pensar que solamente el yasquismo, Estela Maldonado es un problema de fraude y patota, nos niega la posibilidad de realmente poder confrontar con esos sectores de una manera mucho más eficaz. Y la otra seña de identidad, yo decía el tema de la democracia sindical, por sobre lo que es el decisionismo permanente y el sustituismo, ¿no?
Y en esto pensar que en los sindicatos la asamblea decide permanentemente es cierto, pero que a la vez hace falta información, deliberación, pensar que la democracia tiene también momentos de tranco largo. No es el vote ya, el llame ya, digamos que a veces algunas corrientes nos interpelan o se piensan que con algún tipo de esos mecanismos se van a resolver el problema, ¿no? Y esto implica construir permanentemente un sindicato de los trabajadores y no para los trabajadores, ¿no? Y sabiendo que la democracia no es garantía de éxito en general, digo, uno puede ser muy democrático y a veces salir derrotado en una lucha y todo eso, pero sí que es una condición necesaria para impulsar la participación desde abajo y que permanentemente es un instrumento de verificación de la aplicación de una determinada línea, ¿no? Y es imprescindible para construir acciones colectivas. Nos ha costado construir movimientos permanentes de, qué sé yo, pienso en España, de renovación pedagógica, los movimientos de educación popular, pero no que sean una base de maniobra o de apoyo al conflicto docente y al paro docente como es característico. Construimos movimientos de padres para que nos apoyen en los reclamos, sino algún espacio permanente, inclusive al interior del gremio, ¿no? Pero cómo construir movimientos de renovación pedagógica, movimientos emancipadores, desde una perspectiva crítica más permanente. ¿Cómo fue el movimiento de Escuela Nueva? ¿Cómo fueron las experiencias de educación popular? Digo, me parece que ahí hay una deuda, ¿no? Porque, o por lo menos cierta dificultad para avanzar en eso, ¿no? Un movimiento que plantea la relación entre la realidad social, que también describía Julio, y pedagógica. Acá Susana hizo una buena descripción. Yo había anotado una cantidad de cosas que nosotros necesitamos discutir en el ámbito de los sindicatos, pero en el ámbito de colectivos educativos más amplios, en términos de política educativa, que puedan poner en cuestión esta definición de la década ganada, ¿no? Yo decía, ¿qué le damos de la ley federal hoy? ¿Cuáles son los núcleos duros que hemos heredado de la ley federal? Otra pregunta, ¿cuál es el papel del progresismo en esta etapa en la legitimación hegemónica de los cambios formales que se han producido? Hay un debate muy fuerte con el progresismo ahí. ¿Y cuál es el rol de la burocracia sindical en la legitimación de ese papel que ha jugado el progresismo? Hay que mirar nomás el accionar de la CETERA. Ahora nosotros tenemos que ponerlo en un marco teórico con mucha más certeza y no solo de denuncia, ¿no? Nos han traficado y ya hasta la CETERA ha convertido casi una tradición en ese sentido de hablar de una educación, digamos, de la educación pública de gestión estatal y de la educación pública de gestión privada. Para nosotros es tremendo. Y yo creo que en América Latina, después hay que afinar, como bien lo planteaba él, pero hay que discutir que en América Latina, a partir de cómo se configuran los estados-nación y demás, no hay escuela pública que no sea estatal. Digo, me parece que eso es así. En todo caso, después hay que discutir cómo lo público implica la participación de un sujeto, implica la democratización, digo, recoger en todo caso en los diversos niveles las mejores tradiciones de la reforma del 18, que hace que cada uno de los sujetos que intervienen en el proceso educativo sean protagonistas de cada uno de los actos que ahí se suceden, ¿no? ¿Cómo discutimos el tema de esta cosa mágica que el gobierno habla de la inclusión? Inclusión, exclusión. Parece que todos los que metieron adentro del sistema están ya, es el brebaje que le ha resuelto todos los males sociales. Y en realidad lo que hay es que adentro del sistema, Pablo Gentili lo desarrolla en un texto y habla de que están los excluidos dentro de los incluidos. Esta idea de que de esta doble legitimación que existe al interior de la escuela, que habla, que nosotros vulgarmente hablamos de escuela de primera, de segunda y puede haber hasta de tercera y de cuarta, de este circuito ideal dualizado y segmentado que claramente no brinda la igualdad de oportunidades que tanto se pregona. Y también el tema del financiamiento, la formación docente e inclusive
no se tiene en cuenta que esta masificación ha permitido el desembarco de un joven, de un sujeto que tiene una extracción social mucho más pobre y por lo tanto también con una pobreza cultural y simbólica mayor. Por lo cual los espacios de formación docente deberían estar mucho más sólidos y no en esta definición de formación inicial que cada vez fugan más contenidos hacia adelante, donde hay que ir a consumirlo en los postítulos, en la licenciatura y dejar vacío la formación de los profesorados. O sea, que aprendan lo que pueden y que no repitan de grado, digamos, donde yo puedo discutir la enseñanza no graduada, pero desde determinados contenidos. Pero está claro que como está planteado es que los chicos pasen. Vamos a la escuela media y ya están, digamos, ya no solo se debilitó la escuela media tradicional, está la enseñanza media para adultos, sino que ahora liquidan la enseñanza media para adultos con los planes fines. Ya no hay que cruzar 3 años, 4, sino que ahora cursemos alguna materia, en la provincia de Buenos Aires casi cometen barbaridades porque se dictan en locales partidarios, se hace una serie, tremendo, liquidan la escuela media. Esos pibes egresados del plan FINE, ¿a dónde piensa que van a ir? El gobierno va a resolver una estadística. Ahora, ¿cuál es la preparación de ese chico para el mundo del trabajo y del empleo? Ni siquiera del mundo del trabajo. Está claro que cualquier egresado del plan FINES está en una desventaja con otro chico de ese otro lado. O sea que a los que yo quiero favorecer en realidad le estoy creando una muy mala perspectiva en su horizonte laboral o de futuro. O si tiene que propedéuticamente pensar en un estudio superior universitario, está en problema. Y el tercero, el último, el de los terciarios, institutos superiores. Profesorados como el de educación física, el de historia, tienen 3.000 horas reloj o 3.200 y ellos pretenden que tengan 2.700, 2.600. Y nosotros dijimos, ya están, presérvela. Y en el Infot está la caracterización de un sujeto que estudia, pero no porque es una chica que tiene un hijo, porque trabaja y todo eso, entonces no le exijamos mucho, es inicial. Entonces sacrifican, degradan académicamente a los institutos superiores, inclusive los ponen en desventaja, por ejemplo en el de historia, un profesor de historia después queda en desventaja con los chicos, con los docentes egresados de la universidad, con aquellos que hacen las pedagógicas. Entonces, en cada uno de estos niveles estamos viendo cómo están degradando la calidad académica, digamos, están vaciando de contenidos cada uno de estos niveles en nombre de cierta democratización o de ciertas definiciones light que realmente son vergonzosas y que yo creo que hay que atacar muy fuerte a estas políticas. Y bueno, yo creo que el análisis crítico que hizo Susana me parece que es imprescindible que eso se pueda desarrollar y hay que sacarlo y hay que trabajarlo públicamente.